¿Cuántos tienen anhelo de continuamente buscar al Señor? De estar en su presencia y tener corazones que no vacilen jamás. Jamás, determinados a hacer lo que el Señor nos permite ser. Quiero aprovechar la oportunidad y pedirle que por favor abra su Biblia. Esta es la sexta oportunidad que tenemos de hablar acerca de retornar, revivir y restaurar. Y hemos estado utilizando el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, como tema general a lo que hemos estado compartiendo. Quisiera hacer memoria de ese primer versículo en Oseas, del segundo versículo en Oseas, capítulo 6, versículo 2. El profeta dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La última noche que estuve acá el jueves, compartimos y vimos que lo que Oseas habla de una manera muy general, no da los detalles del proceso de esa revivificación, el proceso de revivir, el proceso de cobrar vida, el proceso de regresar de una muerte a una vida continua. Pudimos ver en Ezequiel capítulo 37, versículo 10, del 1 al 10, pudimos ver todo ese proceso basado en la experiencia del profeta Ezequiel, cuando recibió palabra de parte de Dios, y Dios le dijo: mira, aquí te llevo a un valle de muchos huesos. Y el versículo 10 dice: y profeticé, es el profeta Ezequiel hablando, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu, pueden decir conmigo espíritu, en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Tomando esto como contexto del Antiguo Testamento y continuando en lo que hemos estado hablando, lo que es revivir, lo que es cobrar vida. Para el cristiano, cuando el cristiano recobre vida, ¿es posible que esa vida se pierda? ¿Es posible que esa vida que Dios promete a su seguidor, es posible que se pierda? ¿Es posible que sea interrumpida? ¿Cuándo se inicia esa vida? ¿Cuándo termina? ¿Qué elementos conlleva? ¿Qué características tiene esta vida que Dios nos da? Y tomando Ezequiel y a Oseas como contexto, como el escenario de lo que hemos estado hablando, vimos que parte de los elementos que fueron revividos en aquella experiencia del profeta son elementos que nosotros estamos muy familiarizados. Uno de ellos fueron los huesos. Vimos que Dios los puso en un valle de huesos, y los huesos estaban por todo el valle en aquel lugar, de tal manera que el profeta no se dio cuenta qué hueso le pertenecía a qué, en todo aquel valle que estaba en aquel lugar. Y Dios, a través de la experiencia, le dice al profeta: mira, hay unas cosas que yo quiero volver a hacer que regresen a la vida. Y número 1, vimos en el próximo slide, vimos que lo que cobró vida, uno de ellos fueron los huesos. Vimos y describimos que el tuétano es la parte interior del hueso, y el profeta identifica que estos huesos están secos. Y la sequedad de estos huesos nos indica a nosotros que no era alguien que había muerto hace una semana, hace un mes, sino que los huesos secos nos indicaban que estaban ahí por mucho tiempo. El medio ambiente, la intemperie, el aire, el sol, el frío, la lluvia, el calor, todo eso había expuesto estos huesos, de tal manera que ya estaban más allá de cualquier posibilidad, más allá de cualquier esperanza, más allá de cualquier deseo de poder que recobraran vida. Estaban, como decimos latinamente hablando, estaban requete muertos, estaban más muertos que muertos. Y de los elementos que Dios revivió, vimos que fueron los huesos, los ligamentos, los tendones, la carne, los músculos, la piel y el aliento de vida. Fueron uno de muchos elementos que Dios hizo para ilustrar
fantasía para cometer lo que a Dios no le agrada, sino que Dios dice, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero revivir todos estos elementos. Y aprendimos la última vez que estuvimos acá que aquello que nos quitamos de último cuando nos vamos a bañar es lo primero de lo cual nos vestimos cuando salimos del baño. Cuando yo me voy a bañar, le explicamos, nos quitamos, si estoy vestido de esta ropa, empezamos a quitarnos la chaqueta, la camisa, la corbata, la camiseta por dentro, los pantalones, las medias, los zapatos, comenzamos a desvestirnos. Y por último nos quitamos nuestra ropa interior. Y es esa ropa interior la primera que viste nuestros cuerpos una vez que nos somos limpiados. Con razón Dios dice que de la abundancia de lo que está en nuestro corazón, de aquello que Dios nos ha vestido interna y privadamente, vamos a poder continuar vistiéndolo exteriormente de tal manera que la luz de Dios sea manifestada a través de cada uno de nosotros. Dijimos también que el proceso de lo que el profeta Ezequiel habla en detalle y de lo que Oseas ora es un proceso que tiene dos partes. Y dijimos que los milagros que Dios hizo en aquel valle en Ezequiel 37 los podemos resumir en dos partes muy generales. Número uno, el milagro uno que Dios hizo fue juntar como junta un rompecabezas a todos los huesos del valle y poner cada hueso con su hueso, ordenarlo de tal manera de que la mano de un cuerpo, de un esqueleto no lo tenga la otra, ni el cráneo tampoco de otro esqueleto lo tenga otro, sino que Dios, como divinamente un maestro de rompecabezas, comienza y arma lo que parece un mar de huesos y comienza a organizar esqueletos y poner cada hueso con su hueso. El milagro número uno constituye en organizar, en hacer de huesos dispersados, sin sentido, que indican confusión. Dios comienza a organizar los huesos y hacer cuerpos de esos huesos. De lo que está desnudo, Dios, por su mano poderosa, comienza a vestir. Dios comienza a organizar la primera fase de este milagro. Y es poder traer identidad a aquello que no tenía identidad. Por eso para nosotros también que estamos en Cristo, ya sea que tu papá o tu mamá o tu tía o tu abuelo, cualquier otro pariente, te haya dicho en algún momento, tú fuiste un accidente de un romance que existió. Tú no estabas planeado, para el hombre no estabas planeado, pero para Dios sí estabas planeado. Para Dios no eres un accidente, para Dios tú tienes mucho sentido, para Dios, Dios tiene planes y misericordiosos y planes de amor con tu vida. Y hemos escuchado, nuestra vida está llena de experiencias que se forman a través de acciones que tomamos en la vida, decisiones que tomamos, y también nuestras experiencias están formadas por lo que escuchamos. Y muchas veces nuestra familia